Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Bar Baktas rompe el silencio y sorprende al mundo del espectáculo, Yağmur Yüksel'den başka kimseyi sevmedim. Estas palabras resuenan como un eco en las redes sociales y levantan olas de comentarios entre sus millones de fanáticas. ¿Qué significa realmente esta confesión? ¿Un mensaje directo para Yağmur, una declaración pública de amor o una estrategia mediática? Según fuentes cercanas, todo comenzó en una cena privada en Estambul donde varios invitados notaron la emoción en el rostro de Bar. Una periodista que estuvo presente aseguró, él no dejaba de mirar su teléfono, como si esperara un mensaje de Yağmur. En un momento levantó la copa y dijo en voz baja, ella siempre ha sido la única. Fue impactante. Estas palabras se confirmaron días después, cuando Bar apareció ante las cámaras y con serenidad declaró, no quiero esconderlo más, no he amado a nadie que no sea Yağmur Yüksel. La reacción del público fue inmediata. En cuestión de minutos, hashtags como #BarbeYağmur y #Amor Único se volvieron tendencia. Muchas seguidoras expresaron su sorpresa, otras su emoción, y no faltaron quienes pidieron una reconciliación inmediata. Una fanática escribió, siempre supimos que su historia no estaba terminada. Este amor merece otra oportunidad. Por su parte, Yağmur Yüksel se mantuvo en silencio durante horas, hasta que finalmente compartió una historia en sus redes sociales con una frase sencilla pero contundente, algunas verdades llegan cuando menos lo esperas. Esta publicación incendió aún más las especulaciones, ¿es una respuesta indirecta a Bar o simplemente una reflexión personal? En un programa de televisión en vivo, un presentador no dudó en preguntarle directamente a Bar, ¿dirías que aún amas a Yağmur Yüksel? Él sonrió, respiró profundamente y respondió, sí, lo diría. Nunca dejé de hacerlo. Mi corazón siempre estuvo con ella, incluso cuando la vida nos llevó por caminos distintos. Sus palabras emocionaron al público y generaron un fuerte aplauso en el estudio. Los comentarios no se hicieron esperar en el mundo del espectáculo. Una reconocida crítica de celebridades comentó, este tipo de confesiones rara vez se ven en la farándula turca. Bar ha demostrado una sinceridad poco común. Ahora la gran pregunta es cómo responderá Yağmur. Mientras tanto, las cámaras no dejan de seguir cada paso de la actriz, que ha sido vista en cafeterías de moda y en paseos solitarios, siempre con un aire pensativo. Un amigo cercano a Yağmur reveló en exclusiva, ella está sorprendida, no esperaba que él hablara de esa manera. La declaración la conmovió, pero también la hizo reflexionar. Tiene sentimientos encontrados. Estas declaraciones aumentan el misterio sobre qué decisión tomará la actriz, ¿habrá un acercamiento, o preferirá mantener la distancia? La noticia siguió ocupando titulares durante días. Revistas, periódicos y programas de espectáculos dedicaron portadas enteras a la confesión de Bar Baktas. Algunos expertos en comunicación señalaron que, más allá de lo romántico, sus palabras también podían tener un trasfondo estratégico. Cuando una figura pública habla desde el corazón, conecta con la audiencia de una forma poderosa. Bar no solo reveló un sentimiento, sino que también revitalizó su imagen mediática, comentó un analista en un conocido noticiero nocturno. Mientras tanto, las calles de Estambul se llenaron de rumores. Fans en cafeterías, librerías y hasta en los bazares discutían el futuro de la pareja. Una joven entrevistada en la plaza Taksim expresó entre risas, si vuelven, sería como un final de película turca. Todos lo estamos esperando. Los vendedores ambulantes, aprovechando la fiebre mediática, empezaron a vender camisetas con frases como amor único y siempre Yağmur. El mutismo de Yağmur Yüksel se convirtió en el centro de atención. Cada publicación en sus redes sociales era analizada al detalle. Una foto suya en un parque leyendo un libro despertó miles de interpretaciones, una metáfora de pasar página o una señal de que estaba reflexionando. La actriz, consciente del huracán mediático, parecía jugar con el misterio. Sus seguidores la defendían, ella no tiene por qué responder de inmediato, merece su tiempo. Un medio internacional incluso llegó a comparar esta historia con romances legendarios de la farándula mundial, afirmando que la intensidad y sinceridad de Bar lo sitúan en un lugar único dentro de la cultura pop. Los programas de entrevistas no dejaron de invitar a amigos, colegas y hasta excompañeros de trabajo de la pareja. Todos tenían algo que decir. Un exdirector de la serie donde ambos se conocieron confesó,
desde el primer día notamos la química entre ellos. Era imposible que pasara desapercibida. Lo que vemos ahora es simplemente la confirmación de algo que estuvo latente durante años. La presión fue tanta que incluso marcas publicitarias intentaron capitalizar el momento, ofreciendo contratos millonarios para que Bar y Yamur aparecieran juntos en campañas de perfumes y moda. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos aceptó. Días después, circuló en redes sociales una supuesta carta escrita por Bar a Yamur años atrás. En ella hablaba de un amor eterno y de la esperanza de reencontrarse en el futuro. Aunque no se pudo comprobar su autenticidad, los fans la viralizaron rápidamente, alimentando la narrativa romántica. Un usuario comentó, si esto es real, significa que... Un círculo cercano a Bar afirmó que él se encuentra más decidido que nunca, no le importa lo que digan. Está preparado para esperar lo que haga falta. Dice que si Yamur lo llama, dejaría todo y correría hacia ella. Mientras tanto, un allegado a la actriz comentó lo contrario, ella tiene miedo de volver a sufrir. Está analizando cada paso con mucha cautela. Aunque lo quiere, no sabe si es suficiente para empezar de nuevo. Este escándalo no solo tuvo repercusiones emocionales, sino también profesionales. Los productores de televisión comenzaron a especular con reunirlos en un nuevo proyecto. Sería un éxito asegurado. Una novela con ellos dos como protagonistas rompería récords de audiencia, aseguró un productor anónimo. Algunos críticos, sin embargo, advirtieron del riesgo, mezclar lo personal con lo laboral puede ser un arma de doble filo. Si su relación fracasa, el proyecto también podría hundirse. Semanas más tarde, varios paparazzi aseguraron haberlos visto en un restaurante discreto de Bebek, uno de los barrios más elegantes de Estambul. Aunque las fotos eran borrosas, se distinguían dos figuras similares a las de Bar y Yamur conversando con gestos serios. Las redes sociales explotaron nuevamente, ¿era una cita, una reconciliación o simplemente un encuentro de cierre? Una madrugada, Yamur sorprendió a sus seguidores con una publicación enigmática, algunas heridas solo sanan cuando decides abrir de nuevo el corazón. En cuestión de minutos, la frase acumuló millones de reacciones. Muchos lo interpretaron como un guiño directo a Bar. Él, sin perder tiempo, respondió desde su propia cuenta, el mío nunca dejó de esperarte. La interacción fue suficiente para encender todas las alarmas mediáticas. Los fans celebraron como si se tratara de un anuncio oficial de reconciliación. Los expertos en farándula concluyen que este podría ser el inicio de una segunda oportunidad. Lo que los une va más allá de la fama. Han compartido momentos intensos, y esas experiencias crean lazos difíciles de romper, aseguró una psicóloga entrevistada por una revista de celebridades. En los próximos días se espera que ambos hagan una aparición pública juntos. Hasta entonces, la expectativa crece, y cada gesto, cada palabra, se convierte en un nuevo capítulo de esta historia que parece sacada de un guión cinematográfico. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Será esta la reconciliación más esperada del año o solo un gesto nostálgico? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Y recuerden, si les ha gustado este video no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad de este apasionante mundo de las celebridades.